Bueno, la semana pasada, la última clase que tuvimos de la parte práctica, vimos la parte de lo que era presión de red, presión disponible, lo que era el nivel freático, los servicios cuando era directo, que se alimentaban directamente de la red, indirecto a través de la interposición de un tanque, y mixto es cuando tienen aquellas instalaciones que tienen servicio directo en algún sector e indirecto en otro. Ahora vamos a ver la parte de cálculo de tanque de reserva. Los tanques de reserva son aquellos que tienen que almacenar el agua. Pueden ser prefabricados, aquellos que son de fibrocemento, que ya casi no se consiguen más, los de plástico o acero inoxidable, o si no pueden ser construidos in situ, en hormigón armado, con mampostería en algunos casos, pero reforzada, bajo ciertas condiciones. Y la capacidad se calcula en función de su uso. Nosotros vamos a ver ahora algunas formas de calcular la capacidad del tanque. Se puede calcular en función de los habitantes de la casa, se puede calcular en función de los espacios de la casa o de los núcleos sanitarios, de la superficie. Bueno, hay varias formas de calcularlo. Lo importante es que tengamos en cuenta que Obra Sanitaria ya establece algunos parámetros mínimos de consumo. En el caso de un abastecimiento indirecto, como puede ser cualquier tanque en cualquier vivienda, para una vivienda tipo que está conformada por un baño principal, un baño de servicio y un juego de piletas, una pileta de cocina, una pileta de lavar. Eso se establece un consumo de 850 litros como mínimo. En el caso de oficinas y negocios, depende de los núcleos sanitarios o de cada mingitorio o de cada pileta para hacer el cálculo. Cuando tenemos bombeo, o sea, cuando tenemos lo que era un tanque de reserva en la parte superior de la vivienda y un tanque de bombeo en la parte inferior, se puede establecer como un volumen mínimo que necesitamos de 600 litros. La altura del tanque tiene que estar a 4 metros del artefacto más alto. Por lo general, el artefacto más alto siempre es la ducha. Cuando alimenta un solo artefacto, puede disminuirse a 50 centímetros de altura. Y si alimenta en una vivienda, una sola vivienda, artefactos que estén en distintos ambientes, se puede bajar a 2 metros de altura. Lo que sí hay que tener en cuenta que para el agua caliente, cualquier calefón tiene que tener una altura para tener carga y para poder hacer que encienda el sistema de calentador, tiene que tener una altura de 4 metros. Se puede tolerar una altura de 2 metros en aquellos casos de que se haga una bajada totalmente independiente y que su diámetro sea de 19 milímetros. Ya van a ver cuando hagamos el cálculo de bajadas que el mínimo para agua fría es 13 milímetros y para agua caliente se establece por regla que se utilice 19 milímetros. ¿Se puede usar 13 milímetros? Sí, se puede usar 13 milímetros, pero tienen que tener en cuenta que el artefacto, desde el último artefacto hasta el fondo del tanque tiene que haber 4 metros. Por eso, ustedes están viendo ahora la parte de diseño arquitectónico, y van a ver que colocar un tanque a 4 metros de altura desde lo que sería la ducha es complicado. O sea, hacer una estructura de 2 metros es mucho más sencilla, entonces por eso se admite 2 metros, pero con un diámetro mayor. Acá hay algunos ejemplos, estos son ejemplos comerciales, tanques plásticos tricapa, ahora vienen bicapa, tricapa, 4 capas, tanque de acero inoxidable. Fíjense que acá tienen en función de la capacidad que necesitan, en volumen, en litros, más o menos las dimensiones. Bueno, si ustedes van a algún catálogo comercial, van a ver que tiene varios datos técnicos y datos comerciales propios de la marca. Profe, ¿Sí? ¿se puede colocar a menos de 2 metros y coloco una bomba o no? No, tampoco es recomendable, porque el problema, si tenés agua caliente, no. Y si vos querés una bomba presurizadora, Claro, porque he visto que ahora vienen los tanques chatos, digamos, y lo usan mucho sí. con bomba. Sí, si la bomba está presurizadora, está después del tanque, o sea, está
¿Se ve ahí la pizarra, sí, no? Sí, se ve. Si vos colocás el tanque posterior perdón, la bomba posterior al tanque, esto viene así, con una bomba presurizadora, obviamente que le das ya la presión y podrías hacerlo. El reglamento de obras sanitarias no contempla la instalación de bombas presurizadoras, porque imagínense, esto es lo que siempre le he dicho, el reglamento de obras sanitarias es un reglamento que hoy tiene más de 100 años y no ha estado contemplada esta posibilidad. Técnicamente, si vos me preguntás si funciona, sí funciona. Ahora, el reglamento no lo permite. La verdad que no sé hoy si algún organismo de aprobación, como puede ser acá en Paraná, Obras Sanitarias, te permite instalarlo o no. Te puedo averiguar si se permite o no, pero no está contemplado dentro del reglamento. Claro, debería ser como una excepción en tal caso. Debería ser una excepción y además, mientras tengas la bomba funcionando, te va a funcionar todo tu sistema. Ahora, en el momento en que vos por algún motivo de mantenimiento o reparación tengas que sacar la bomba, y si no tenés 2 metros de altura, no te va a dar para tener buena presión. Ustedes piensen, sobre todo en el tema de la ducha, que es el artefacto más alto. Esta es la bajada que alimenta. A ver, esperamos un segundito. En rojo está la losa, ¿no? Vos venís, bajás acá, venís por abajo. Esta es tu situación. ¿Sí? Imagínense solamente una alimentación de agua simple. Si vos no garantizás que acá tengas los 4 metros que deberías, o los 2 metros que se te permite, pero vos decís, no, tengo menos de 2 metros, pero coloco la bomba presurizadora, esto te funciona. Ahora, en el momento en que vos dejés de tener la bomba, acá no tenés los 2 metros de altura, digamos, a esta altura no tenés los 2 metros, y no te va a dar, la fuerza no te va a dar para que te salga directamente a la ducha. A lo mejor sí te va a salir en un inodoro, en un bidet, en una canilla surtidora que está a mitad de altura, te pueda llegar a salir algo de agua, pero no vas a tener la presión suficiente. En el caso de calefones, también la presurizadora te va a ayudar a poder prender el calefón, te va a funcionar mucho mejor incluso el sistema con el calefón, pero si te quedaste sin la bomba o se te corta la luz y te quedas sin bomba, y ahí no vas a tener agua caliente para nada, ¿no? Es la única consideración a tener en cuenta. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Igual te voy a consultar en obras sanitarias, en la parte de aprobación de instalaciones internas, si te le permiten, si hay alguna excepción o no al respecto. Pero como no está en el reglamento, dudo que esté. Bueno, estas son dos tipologías, perdón, esta es una sola tipología, ¿no es cierto? El esquema, el nivel de agua, marcado a partir de un flotante que corta la llave de entrada de agua, la bajada, en este caso está acá la salida, esta es la bajada, está en horizontal, tenemos la llave de paso, y a continuación tenemos la válvula de limpieza. Esta válvula es importante colocarla porque en el momento de querer limpiar el tanque, si no tienen como esta situación que se ve acá, esto es un tanque real instalado, fíjense que acá, a continuación de las bajadas, que tiene su llave de paso, pero no está la válvula de limpieza, con lo cual al momento de querer limpiarlo, el inconveniente es que hay que desarmar esa rosquita y volver a armarla después. O sea, algo que podría evitarse a partir de tener una llave y simplemente abrir y cerrar. Y este es el esquema de un tanque compartido. Este es un tanque, son 2 tanques en uno. Esto es para cuando el volumen de agua que nosotros tenemos calculado en el tanque supera los 4.000 litros. Ahí es necesario dividirlo a partir de una pantalla para que trabajen en forma independiente, pero sí interconectados. Mientras estén en régimen, mientras estén funcionando, estos se comunican a partir del puente colector, ¿sí?
Entonces, cuando ustedes empiezan a llenar el primer tanque, fíjense que la entrada de agua está en uno solo de los sectores. Se empieza a llenar, pero va a ir llenando todo este colector hasta ir llenando los tanques. Ahora, si yo por algún motivo necesito sacar de servicio alguno de los compartimentos, lo que hago es las maniobras de válvula, cierro esta llave de paso y sigue funcionando todo el sector izquierdo con el agua, y acá abro la válvula, limpio este tanque, vuelvo a cerrar la válvula, abro esta llave de paso y vuelve a funcionar todo el circuito. Lo mismo con este sector. Y después lo otro que vamos a ver que es importante son los ruptores de vacío. No sé si ya lo vieron con Gustavo en la parte de teoría del ruptor de vacío, pero vamos a verlo en la práctica y la importancia que tienen los ruptores de vacío y qué es lo que pasa cuando se olvidan el ruptor de vacío. Eso ya lo vamos a ir viendo. Y este sería el esquema de cómo es un tanque de reserva que tiene contemplado, es un tanque mixto, que tiene contemplado el consumo sanitario y el consumo contra incendio. Por eso es que la bajada no está a continuación directamente abajo, sino que se coloca en esta posición. Esto ya lo tienen que haber visto con Gustavo seguramente en la teoría, después lo vamos a repasar cuando hagamos el cálculo. ¿Sí? Entonces, espérenme un segundito. Bueno, ahora vamos a ir con el ejercicio 17 de la guía. Hay que determinar el volumen de reserva. Espérenme. El volumen de reserva, esto es para una vivienda, es una vivienda unifamiliar de 2 niveles, tiene planta baja y planta alta, y vamos a calcular el diámetro de la conexión domiciliaria también. Los datos importantes que son los que tenemos que tener para poder hacer el cálculo, primero la presión que nosotros tenemos mínima en la acera. Este es un dato que tiene que ser provisto por obras sanitarias. Cada uno cuando hace su proyecto tiene que presentarse en obra sanitaria y solicitar el dato de la presión o el nivel piezométrico mínimo que nosotros tenemos a nivel de acera. Y el otro dato que nosotros necesitamos saber es en cuánto tiempo queremos que se llene nuestro tanque. En este caso lo establecemos en 3 horas. Ese llenado de tanque por lo general se establece entre 2 y 4 horas. Este es el esquema, como pueden ver. Fíjense que el nivel piezométrico que nosotros establecemos es de 9 metros. Pero, ¿cuál es la altura disponible que nosotros tenemos ahora? ¿Cuál es la altura disponible que tenemos? Tenemos el nivel piezométrico 9 metros y tenemos este esquema. Hola, ¿alguien? ¿Puede ser que sean 8 metros? Y sí, o sea, yo necesito llegar con el agua, que tengo este nivel en la vereda, tengo que llegar a levantar por este nivel. Fíjense que este tanque de reserva está colocado, ¿se acuerdan que nosotros cuando vimos sistema directo, indirecto y mixto, si el nivel piezométrico es mayor a nuestra altura que nosotros tenemos, no necesitamos el tanque de reserva? Eso es lo que establece el reglamento de obra sanitaria. Después cada municipio ha ido estableciendo sus propias ordenanzas. En el caso de la ciudad de Paraná, el tanque de reserva es obligatorio a cualquier nivel, con lo cual nosotros en este caso decimos que por el nivel piezométrico que tenemos mínimo, no necesitamos nuestro tanque de reserva. Ahora, por una cuestión reglamentaria, lo tenemos que colocar. ¿Sí?
Entonces, lo primero que vamos a calcular es el volumen de reserva que nosotros necesitamos. En este caso, hacemos un consumo de 250 litros por habitante. Este es el consumo diario. Y como no tenemos mucho más datos que una casa modelo, establecemos que su cantidad de habitantes se establezca en 4. Pueden ser 4 o 5 habitantes. ¿Está? ¿Se acuerdan cuando veíamos hace unos minutos el reglamento de obra sanitaria que establecía como consumo volumen mínimo 850 litros? Bueno, fíjense que nosotros en nuestro cálculo estamos por encima de ese valor. Hoy un tanque de 1000 litros es un tanque muy común, muy sencillo. Por más que la vivienda tenga menos de 4 habitantes, siempre van a tener que colocar por lo menos 850 litros. El tanque de 850 litros comercialmente hoy en día es muy difícil de conseguirlo, así que tampoco se maten mucho a veces con el cálculo. Siempre les digo que no se maten al detalle porque después comercialmente no se consigue lo mismo que uno calcula. ¿Está? Lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que por habitante establezcan un consumo de 250 litros. ¿Sí? Acá les hago un paréntesis. ¿Ustedes alguna vez han escuchado en este último tiempo cuál es el consumo por habitante en la ciudad de Paraná? No, pero debe ser un bolazo. 600 litros. ¿Cuánto, perdón? Me parece que una vez dijiste más de 200 litros o por día o algo así. 600 No puede sé. ser. Flashé. Sí. En el verano, allá por fines de diciembre del año pasado, llegamos a 819 litros por habitante. En realidad eso no es exactamente el consumo, es producido respecto a la población que tenemos. O sea, estamos produciendo 819 litros por cada habitante que tiene la ciudad de Paraná. En este momento, más de invierno, estamos en 730, 740 litros por habitante. O sea que fíjense que estamos en el triple de lo que debería ser según el reglamento de obra sanitaria. Incluso la Organización Mundial de la Salud también establece mínimo que tiene que ser menos de 250 litros por habitante. O sea que es una barbaridad lo que hay. No es todo consumo, hay parte de pérdida en la red, hay parte de derroche, pero los valores de lo que se produce son exagerados para la ciudad de Paraná o para cualquier ciudad. Para En que ustedes todo el tengan... mu- ¿Sí? ¿Perdón? en todas las ciudades del mundo, profe, se utiliza esa cuenta de 250 litros por habitante. Sí, la mayoría de los reglamentos, porque incluso, ya te digo, obra sanitaria, la Organización Mundial de la Salud establece como máximo 250 litros, es el número que se utiliza. Acá en Paraná les decía que estamos por encima de 750. Santa Fe hoy está en, si no me equivoco, 380 litros por habitante. Es mucho todavía, pero es un valor bastante mejor que el nuestro. Ciudades como La Barría, en provincia de Buenos Aires, ellos tienen en este momento casi 200 litros por habitante, pero lo que tiene La Barría es que tiene micromedido toda la ciudad, micromedido que tiene medidor, digamos, en la casa, con lo cual la gente paga por lo que consume y por eso consume menos, y no derrocha. Santa Fe tiene algunos sectores micromedidos y otros no. Las ciudades que tienen micromedición, prácticamente toda la ciudad, son ciudades que sí tienen entre 200 y 250 litros por habitante. Si ustedes se fijan, todas las ciudades que tienen un consumo mayor a 250 no tienen micromedición. Hoy la ciudad de Paraná tiene micromedición solamente en un 6% de las conexiones que existen. O sea que podemos decir que no tenemos micromedición. Con lo cual nadie sabe cuánto se consume realmente. Bien, sigamos con esto. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, que decía que hay muchos caños rotos en la calle. Y ahí en el chat hicieron dos preguntas, creo. Acá no puedo ver el chat. Si alguien acá. ¿Cuánto se pierde por rotura en vía pública? Eso hoy no está computado. Acá la ciudad de Paraná licitó y está por adjudicar una obra grande que es para empezar a medir, a macro medir, o sea, medir en la red cuánto es realmente parte de consumo y cuánto es de pérdidas.
pero hoy no está computado. Y las estimaciones rondan más o menos el 30% por pérdidas. Hace unos años había escuchado que casi la mitad de lo producido se pierde, ¿puede ser? No tanto, pero sí, hay mucho de pérdida. Como les digo, según las estimaciones que tenemos ahí en obra sanitaria, ronda el 30%, 32%. O sea, un tercio de lo producido se pierde. Profe, ¿y eso se pierde porque los conductos son viejos, digamos? ¿O por qué? Esa pérdida se da por varios Claro. motivos. Por rotura de las cañerías, y las roturas sí se dan porque son caños viejos, se dan porque en el invierno las bajas temperaturas en los caños que están muy superficiales, el agua tiende a dilatarse, al enfriarse, digamos, se tiende a dilatar. Se da porque cuando hacen alguna reparación cortan el agua en la red, y cuando vuelve el agua, el aire que queda encerrado, si no hay algún sistema para poder, algunas válvulas para poder sacar el aire, lo que termina pasando es que queda el aire comprimido. Entonces cuando vuelve el agua, hace que ese aire comprimido quiera hacer fuerza, tienda a salir y también rompe la cañería. Son varios motivos, digamos, los que hacen que la red termine fallando, todos por falta de inversión y falta de planificación, a mi criterio. Esto es una opinión personal, pero es lo que está pasando, digamos. Profe, si está por cortar la reunión, ¿nos conectamos con el mismo link? ¿En serio?
Como les decía, entonces el volumen total del tanque de reserva son 1000 litros. Como les decía, perdón, el volumen total son 1000 litros, 250 litros por habitante por 4 habitantes. Ahora, el diámetro de la conexión domiciliaria, este diámetro lo calculamos en función del tiempo que nosotros queremos llenarlo con el caudal. Necesitamos conocer el caudal. La fórmula de caudal es volumen sobre tiempo, con lo cual ustedes calculando el caudal pueden despejar el tiempo. Perdón, necesitan conocer el caudal, que es el consumo. O sea, conociendo que tenemos un volumen de 1000 litros, que es lo que necesitamos, dividido el tiempo de 3 horas de llenado, eso nos da 0,09 litros por segundo. Exprésenlo, las 3 horas exprésenla en segundo para poder trabajar con la tabla. Y si se fijan en la tabla 1, con 1 metro de columna de agua y 0,09 litros por segundo, necesitan un diámetro de 13 milímetros o media pulgada. ¿Se acuerdan de la tabla 1? La tabla 1 de provisión de agua. Fíjense que la tabla arranca en 4 metros disponibles, o sea que en cualquier cosa menor a 4 metros, obviamente que tenemos el diámetro mínimo de 13 milímetros. ¿Alguna duda con el uso de la tabla? ¿Se acuerdan de cómo usarla? Bien. Ahora vamos a calcular también una vivienda unifamiliar de planta baja y planta alta, pero que tiene no solo tanque de reserva, sino que también tiene un tanque de bombeo. El primer dato que necesitábamos conocer era cuál era la presión mínima que nosotros tenemos en la acera. En este caso establecemos que para este proyecto es 8 metros de columna de agua. Después la relación entre el tanque de bombeo y tanque de reserva, eso lo tienen que haber visto en la teoría. Cuanto mayor sea el proyecto y más cantidad de viviendas tenga, la relación pasa de 1/3 a 1/5. O sea, la relación entre tanque de bombeo y tanque de reserva quiere decir cuánto del volumen tengo yo en el tanque de bombeo y cuánto voy a tener en el tanque de reserva. ¿Está? En este caso, para una vivienda unifamiliar, vamos a tener 1/3 del volumen en el tanque de bombeo y 2/3 de volumen en nuestro tanque de reserva. En el caso de un edificio, ya ahí la relación necesitamos que sea tener la mayor cantidad de agua en el tanque de reserva y la menor cantidad de agua en el tanque de bombeo. Entonces ahí se baja esa relación a 1/5. Y el tiempo de llenado lo vamos a evaluar para 1 hora y para 4 horas. Este más o menos sería el esquema. Fíjense que ahora el nivel isométrico que nosotros tenemos de 8 metros, pero la altura que nosotros necesitamos tener es de 1 metro, que es donde está la entrada del tanque de bombeo. ¿Sí? La EB que dice ahí es la electrobomba que impulsa el agua hasta el tanque de reserva. Entonces, en este caso, en lugar de usar 250 litros por habitante, vamos a usar 300 litros por habitante de consumo diario que nosotros tenemos, porque también está en el reglamento de la sanitaria lo que se considera vivosas. Viviendas vivosas son viviendas grandes, que tienen más de un baño principal y un baño secundario o baño tipo toilet. Son aquellas que también pueden llegar a tener
en el consumo lo que son algún jacuzzi o alguna reserva de agua que haga que consuma más agua de la necesaria por habitante. ¿Tá? Entonces, bueno, para este caso consumimos 300 litros por habitante, misma consideración, para 4 habitantes nos da un tanque de 1200 litros. Si tenemos duda de la cantidad de habitantes, ya como les decía hoy, el mínimo es 4 y por ahí no duden en poner 5 habitantes y comprar un tanque de 1500 litros. Sobre todo en este caso que decimos que es lo que se considera una vivienda lujosa, ese consumo de 1500 litros lo pueden consumir como si nada también, o sea que no se hagan mucho problema. Ahora, para el tanque de bombeo dijimos que adoptamos la relación de 1/3 del tanque de reserva, con lo cual tenemos 400 litros en nuestro tanque de bombeo y vamos a tener los otros 800 litros en el tanque de reserva. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. Sí. Y lo último que calculamos es la conexión domiciliaria, y acá dijimos que íbamos a hacer la verificación para 1 hora y para 4 horas. El caudal que nosotros tenemos, el volumen total de nuestro tanque, en realidad acá siempre hay una discusión si tomamos, ¿qué volumen tomamos? O sea, si tomamos el volumen total o si tomamos el volumen de alguno de los tanques. ¿Tá? Nosotros tenemos que asegurarnos de tener esos 1200 litros en 1 hora. Entonces la verificación la vamos a tomar con el volumen total. Los volúmenes o del tanque de reserva o del tanque de bombeo, lo único que están haciendo es reduciendo el diámetro. Si reducen el diámetro, lo peor que les puede pasar es que cuando necesiten un volumen, eliminando ese volumen. Siempre tomen el caso más desfavorable, que sea el mayor volumen, y tomen el volumen total. No se pongan a calcular si es para el tanque de arriba, para el tanque de abajo, para nada. Directamente tomen el volumen total y la diferencia van a ver que es mínima. Por lo general, todos estos casos dan el diámetro mínimo va a cubrir, y en caso de edificios, la diferencia entre una situación y la otra no tiene mucho sentido económicamente ni técnicamente, con lo cual no se pongan a hacer esa estimación. No sé si entiende lo que le estoy diciendo. Sí, se entiende. Profe, Sí. ¿puedo volver un segundo a la diapo anterior? Me faltó copiar algo. Nosotros primero calculamos el volumen que necesitamos, el volumen de consumo total, ¿sí? Que eran los 1200 litros. Nosotros tenemos que en esa vivienda decimos, bueno, va a tener un consumo de 1200 litros. ¿Cómo se reparte ese volumen? 1/3 va a estar en el tanque de bombeo y 2/3 van a estar en el tanque de reserva. O sea que el tanque de bombeo va a tener 400 litros y nuestro tanque de reserva 800 litros. Perfecto, Fíjense esto profe, que les gracias. digo de las cuestiones comerciales. El tanque de 800 litros hoy no lo van a conseguir, o sea que al final van a terminar poniendo en el tanque de reserva, van a tener un tanque de 1000 litros. Y el tanque de 400 creo que tampoco bien, no de 500, que no lo tiene todo el mundo, no va a ser fácil de conseguirlo. Por lo general terminan colocando en el bombeo uno de 1000 litros y en el tanque de reserva uno de 1000 litros. ¿Sí? Y estas son las cuestiones comerciales que tienen que tener en cuenta también cuando hagan las evaluaciones económicas. Entonces, para calcular la conexión domiciliaria, haciendo el análisis con 1 hora de llenado, para 1200 litros en 1 hora, nos da 0,33 litros por segundo. Volvemos de nuevo a la tabla 1, con 7 metros de columna de agua. Acuérdense que ahora tomamos desde la entrada a nuestro tanque de bombeo. Nos da que también necesitamos un diámetro de conexión de 13 milímetros. ¿Sí? No sé si todos me ven, pero fíjense que para 7 metros, 13 milímetros, nos da un consumo hasta
0,35. O sea que con 0,33 estamos cubiertos. ¿Sí? Y ahí calculamos ya todo lo que necesitamos en nuestro tanque de bombeo, nuestro tanque de reserva y nuestra conexión domiciliaria. Ahora hacemos lo mismo, el mismo análisis para 4 horas. Se va a llenar más rápido. Perdón, se va a llenar más lento. Hola, hola. ¿Están o no están? Sí, Sí, ahora sí. sí. Sí, perdón, se me cortó a mí, no sé qué pasó con internet. Bien, volvíamos. Evaluando ahora un tiempo de llenado más lento, dijimos que ahora se llenan 4 horas, obviamente seguimos estando con cobertura del diámetro mínimo de 13 milímetros. ¿Alguna duda hasta acá? No, por ahora no. Esto van a ver que son todos los ejercicios iguales y sencillos. Calculan el volumen, después lo dividen, lo distribuyen entre el tanque de bombeo y tanque de reserva y calculan el diámetro de conexión domiciliaria. Profesor, Y lo que sí, vamos a hacer también el cálculo en este caso, acá está la tabla comparativa para 1 hora y para 4 horas, fíjense que el diámetro mínimo es 13 milímetros, y vamos a calcular el diámetro de la cañería de impulsión. Acá la cañería de impulsión siempre tiene que ser igual o un rango mayor al diámetro de la conexión domiciliaria. ¿Sí? Con lo cual, ¿cuál es la cañería de impulsión? Es la que va desde la electrobomba hasta el tanque de reserva. No me deja mostrar el cursor, pero bueno. La cañería, la subida número 1, desde la electrobomba hasta el tanque de reserva, esa es nuestra cañería de impulsión. Esa cañería tiene que tener el mismo diámetro o un rango mayor a la cañería que nosotros tenemos a la entrada, que es la que calculamos. Ahora sí, esta es la cañería de impulsión, esta es la conexión domiciliaria que calculamos recién. ¿Sí? Sí, ¿y a eso lo definimos nosotros o ¿Cómo? si definimos un rango mayor o igual? Sí, tienen que, digamos, en realidad el hecho es que no se calcula, o sea, simplemente se toma o un rango mayor o el mismo diámetro. Nunca tomen un diámetro menor, obviamente. Y como consejo, siempre tomen uno mayor.
¿Está? Entonces, para el caso de nuestra conexión domiciliaria de 13 milímetros, un rango mayor es 19 milímetros, con lo cual nuestra cañería de impulsión la dimensionamos en 19 milímetros. ¿Sí? ¿Puede ser de 13 milímetros? Sí, también puede ser de 13 milímetros. Pero como consejo, por la presión de las electrobombas, siempre se recomienda un diámetro mayor. Ahora vamos a ver este otro caso. Este es un edificio que tiene 5 niveles, planta baja más 4 pisos. En este caso vamos a tener 4 departamentos por piso. Y el tanque de bombeo se encuentra enterrado. El primer dato que necesitábamos conocer era la presión mínima que nosotros tenemos garantizada en la acera. Para este proyecto, en la ubicación donde está, se establece 11 metros de columna de agua. Y este sería nuestro esquema. Fíjense que el tanque de bombeo ahora está enterrado, con lo cual la diferencia entre la entrada del tanque de bombeo y el nivel piezométrico mínimo que nosotros necesitamos es 0. ¿Sí? Esto para después poder utilizar la tabla número 1, con lo cual acá tienen los 11 metros. Y acá sí el tanque de reserva, tenemos el tanque nuestro arriba. Lo que sí tenemos que asegurar es la altura que veíamos hoy, que desde el artefacto más alto, en este caso de esta ducha, hasta nuestro tanque, esto es un poco lo que hablamos hoy, tengamos como mínimo 2 metros, idealmente 4 metros. Y en el caso de agua caliente, que vamos a ver la próxima clase, tenemos que tener acá 4 metros garantizados o 2 metros si tenemos un diámetro mayor, un rango mayor. Vamos a calcular de la misma manera el tanque de herba de la conexión domiciliaria y la cañería de impulsión. Ahora, en lugar de calcularlo por habitante, lo calculamos por departamento. ¿Está? Nosotros lo primero que calculamos es cuántos departamentos tenemos. Dijimos que el proyecto contempla 4 departamentos por nivel, son 5 niveles, con lo cual vamos a tener 20 departamentos. Después, obra sanitaria, también tenía en su tablita que les mostré hoy más adelante, que la provisión de agua para bombeo era de 600 litros. Así como decíamos que para una vivienda sin bombeo era de 850 el mínimo, para el caso de la provisión por departamento, que cuando está alimentado por bombeo, se establecen 600 litros por cada uno de los departamentos, con lo cual ahí tenemos los 600 litros por los 20 departamentos, un volumen que necesitamos de 12.000 litros, o 12 metros cúbicos de agua. Esto es la reserva total que necesitamos nosotros. Ahora la vamos a repartir, esa reserva, entre el tanque de bombeo, que va a estar enterrado, y nuestro tanque de reserva. Para eso, en este caso, como tiene una altura intermedia, son 5 niveles, decimos, bueno, adoptamos una relación de 1/4 del volumen de la reserva total. Para 1/4 de 12.000 litros nos da que necesitamos un tanque de bombeo, 3.000 litros, los 3 metros de agua que necesitamos enterrado, y para nuestro tanque de reserva la diferencia que nos da 9 metros cúbicos de agua. ¿Sí? ¿Hasta acá? Profe, ¿puede repetir por qué adoptó 1/4? La relación tiene que ser entre 1/3 y 1/5. ¿Sí? Esto es en función de la cantidad de unidades sanitarias, en este caso en la cantidad de departamentos que nosotros tengamos. Cuando para el caso de viviendas que son 1 o 2 niveles, 2 o 3 niveles, tomamos 1/3, porque necesitamos no necesitamos tener la mayor cantidad de volumen en el tanque de reserva. Para los edificios mayores a 10 niveles, se establece que se tome 1/5 del volumen. En el intermedio, entre 3 niveles y 9 niveles, ahí tienen que ustedes elegir entre 1/3 o 1/5.
Nosotros, como acá tenemos 5 niveles, adoptamos un cuarto. ¿Podríamos haber adoptado un tercio? Sí. ¿Podríamos haber adoptado un quinto? Sí. Lo que pasa es que lo recomendable es tener la mayor cantidad de volumen en el tanque de reserva y no en el tanque de bombeo. Pero bien, si nosotros tenemos, si nuestra relación es, o sea, es un quinto, ¿qué significa eso? Que más veces al día va a estar arrancando la bomba y llenándose el tanque de reserva. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Entonces, bueno, para este caso hacemos una relación de un cuarto. Tiene que tomar una relación entre un tercio y un quinto. Tomen, para un edificio de media altura, podemos tomar un cuarto. Cualquiera de las tres opciones, un tercio, un quinto o un cuarto, es lo mismo. Le va a querer la cantidad de volumen de agua que van a tener disponible y la cantidad de veces que van a necesitar arrancar las electrobombas para seguir llenando desde el tanque de bombeo al tanque de reserva. Después hacemos el cálculo de la conexión domiciliaria. Esto, el tiempo de llenar lo evaluamos entre 1 hora y 4 horas. Para el proyecto podemos adoptar 2 horas. Hacemos el mismo cálculo del caudal. El volumen que nosotros vamos a tener ahora son los 2.000 litros. Vuelvo sobre lo mismo, es el volumen total, dividido el tiempo, establecido en segundos, para poder utilizar la tabla 1. Eso nos da un consumo de 1,67 litros por segundo. Recuerden que entramos a la tabla 1 con el nivel que nosotros tenemos disponible de presión de agua. En este caso teníamos los 11 metros de columna de agua disponibles. Y tenemos un consumo de 1,67 litros por segundo, con lo cual nos da, según la tabla, verifíquenlo por favor, un diámetro de 25 milímetros. Sí, está bien. Les da 1,69 para 25, hasta 1,69 de consumo. ¿Sí? Sí. Bien. Y por último, la cañería de impulsión, que dijimos que es igual o un rango mayor. Tomamos un rango mayor del diámetro 25 y el diámetro 32. Los rangos, por las dudas, para que tengan en cuenta cuando hablamos de un rango mayor, fíjense en la misma tabla 1, tienen los diámetros 13 milímetros, 19, 25, 32, 38, 50, 60 y 75. Cuando hablamos de un rango mayor, obviamente que es saltar uno más. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno. ¿Por qué hay medidas en milímetro y medidas en pulgada? Nosotros acá nuestra norma IRAM establece en milímetros. Las cañerías por lo general se toman, hay todo un tema de lo que es caño y tubo. ¿Cuál es la diferencia entre caño y tubo? El caño toma el diámetro interior y el tubo toma el diámetro exterior. Y la normativa internacional, sobre todo inglesa, digamos, viene en pulgadas. Convertido a nosotros en milímetros. Acá se trabaja en milímetros. Pero que toda la bibliografía está establecido, en la gran mayoría de la bibliografía está establecido en pulgadas. Por eso yo tomo los dos valores, que lo puedan ver y para que lo asocien. Cuando hablan de un caño de 32, están hablando de un caño de 1 1/4 pulgada. Cuando hablan de caño de 25, están tomando 1 pulgada. Es para que lo vayan conociendo nomás, una relación entre la cañería internacional, la cañería medida en bibliografía, más que nada internacional, y cómo lo tomamos nosotros. Bueno, gracias. Profe, disculpe, Bien. hay una compañera en sala de espera. Ah, sí, perdón. Ahí está. Y por último vamos a ver este edificio.
unos minutos y háganlo ustedes. Es más de lo mismo que ya hicimos. Es un edificio que tiene planta baja y 10 pisos. Cada uno de los pisos tiene 4 departamentos. Y el tanque de bombeo ahora está ubicado en el sótano. ¿Sí? Como tenemos ya más de 10 niveles, podemos tomar una relación de tanque de bombeo y tanque de reserva de 1/5. Vamos a trabajar, vamos a evaluar qué pasa para llenarlo en 1 hora y en 4 horas. Y nuestra presión mínima es de 9 metros. El esquema es este, como pueden Profe, ver. ¿Sí? ¿a qué profundidad está enterrado? No Exacto, se eso es lo llega que a le quería leer. mostrar. Eso es lo que le quería mostrar. El tanque este es el subsuelo, más o menos tiene una altura, el subsuelo de 3 metros, pero tomamos que la entrada de agua está a -1, ¿sí? Con lo cual, ¿cuál sería la presión que nosotros tenemos total? 10. Exactamente, los 10 metros. Fíjense a ver si lo pueden hacer este ejercicio, empiécenlo, y en 5 minutos volvemos.
Bien, ¿alguien lo hizo el ejercicio? ¿Uno que haya terminado? ¿Alguien que haya empezado? Sí, profe. ¿Qué volumen les dio? 26.400 litros. Bien. ¿Y cómo es la distribución entre el tanque de bombeo y tanque de reserva? $5.280 el de bombeo y 21.120 de reserva. Perfecto. Fíjense el mismo cálculo, 26.400 el volumen total, para un quinto el tanque de bombeo, 5.280, la diferencia 21.180 para el tanque de reserva. Muy bien. ¿Y la cañería, la conexión domiciliaria? Para 1 hora 50 milímetros y para 4 horas 32. Perfecto, ¿están todos de acuerdo? Sí, profe. 50 milímetros para 1 hora, 32 milímetros para 4 horas, y depende cuál adopten, dijimos que la cañería de impulsión es un rango mayor. En el caso de tomarla de 32 milímetros, fíjense que acá hicimos la evaluación, para 1 hora le da 50 y para 4 horas le da 32. Si ustedes hacen el cálculo al revés, con el diámetro de 32, entran a la tabla y después calculan el caudal, van a ver que con el diámetro de 32, el tiempo de llenado es 2 horas, si no me equivoco eran 2 horas 15, con lo cual les da bastante y podemos establecer que adoptemos un diámetro de 32 milímetros. Y la cañería de impulsión, un rango mayor, 38 milímetros. ¿Sí? Muy bien. Ahora se está por cortar cuando volvemos. ¿Alguna duda de la parte esta de tanque de reserva y tanque de bombeo? ¿Alguna duda? ¿Alguien? No, profe. Bien. Fíjense qué sencillo, o sea, no tiene ningún secreto. Bueno, les decía, ahora cuando volvemos, vamos a empezar a calcular lo que son las bajadas. O sea, ya de nuestra instalación de agua tenemos la cañería de entrada, tenemos el volumen que nosotros necesitamos repartido en un tanque u otro, y tenemos
Como les estaba diciendo antes que se corte, de nuestra instalación de agua, nosotros ya tenemos calculado la cañería de conexión domiciliaria, vamos a tener calculado el tanque de bombeo, el tanque de reserva, en función del volumen total de agua que nosotros tenemos, y la cañería de impulsión que conecta desde el tanque de bombeo al tanque de reserva. Ahora vamos a calcular las bajadas, todas las cañerías de bajada, desde los tanques de reserva, hasta cada uno de o los ambientes, los núcleos sanitarios, o los departamentos en el caso de un edificio. ¿Sí? En el caso de tener las bajadas, las bajadas obviamente sirven para surtir a los artefactos sanitarios, los núcleos sanitarios. Se pueden dar 3 casos que depende de cada uno de ellos. Tenemos una forma de calcular y las tablas que utilizamos. El primer caso es que las bajadas no tengan válvulas de inodoro. Estas son las válvulas automáticas de inodoro. Las tienen que haber visto con Gustavo en la teoría. Al no existir válvula de inodoro, lo que sí tienen es el inodoro, un inodoro con un depósito, el clásico depósito que nosotros apretamos la cadena y sale el agua. En el caso de la válvula, como bien han visto, es una pieza, la válvula, que está conectada directamente a la cañería. No es que hay una reserva de agua, sino que está directamente, lo que hacemos es abrir desde la cañería una cantidad de agua que está en función del tiempo que tiene la válvula en el resorte para poder volver a cerrarse. El segundo caso que tenemos es aquellas que sí tienen válvulas automáticas inodoro, y tenemos también un tercer caso que son casos mixtos, donde tenemos en algunos sectores válvulas automáticas inodoro y en otros sectores no. Esto lo van a ver las 2 y 3. Para eso, la 2 es cuando tenemos válvula, y la 3 cuando no tenemos válvula, y la tabla 4 que también utilizamos es para definir las secciones de la cañería. Déjenme chequear que estén todas las tablas. La válvula, la tabla 3 no las tienen ahora, no sé si ustedes tienen la tabla 3, si la tienen. Si no, se las reenvío ahora en un ratito. ¿Me pueden En la guía aparece, profe, las secciones de bajada de tanque y cañería de distribución. Perdón, ¿dónde me quedé? Que se me cortó internet de nuevo. ¿Pueden ser Estaba también cambiadas las tablas? Porque donde está la tabla 2, hay una tabla que dice tabla 3 y donde tendría que estar la tabla 3 no hay nada. Donde dice tabla... No, sí, donde dice tabla 2 es la tabla dice 3 porque la copié así de otro lugar, pero es la tabla 2 nuestra, digamos, la que yo utilizo como tabla 2. Eso lo táchenlo ahí en la tabla 3. Pero la tabla 3 no tienen nada. ¿Tienen la versión vieja de la guía? Bien. En mi Ahora caso no tengo nada. Listo. Después se las paso ahora en la tabla 3.
Cuando terminemos se la paso. Bien, y lo otro que calculamos es el colector y el puente de empalme. Acá esto se aplica una formulita. En el caso de que haya dos bajadas, el diámetro de nuestro colector es la sumatoria de las secciones del diámetro de la bajada 1 y del diámetro de la bajada 2. Y cuando tenemos más de dos bajadas, el diámetro del colector es la sección del diámetro mayor más la mitad de la sumatoria del resto de las secciones. ¿Sí? Y el concepto de ruptor de vacío, esto es importante, ya lo vieron, lo tienen que haber visto con Gustavo, pero aquellas bajadas que se alimentan a lo que son los artefactos peligrosos. ¿Cuáles son los artefactos peligrosos? El bidet, los inodoros que son obstruidos y los mictorios, que son aquellos que el agua puede llegar a retornar, el agua sucia puede llegar a retornar. Y en toda la cañería, si ustedes se fijan, si nosotros en este esquema como está ahora acá, primer punto, si no está a esta altura, imagínense que la conexión esté a 20 centímetros, que es más o menos a la mitad de altura de la que está ahora, y la boca del bidet está a la misma altura, ¿sí? O sea que ingresar agua, nada más que por el simple principio de continuidad, es muy sencillo. Y lo segundo es que si nosotros cerramos esta llave de paso y no existe este ruptor de vacío, ¿qué es el ruptor de vacío? Es una prolongación de la cañería para que la cañería siempre esté con presión atmosférica. ¿Se entiende? Si nosotros cerramos acá y no estuviera el ruptor de vacío, lo que hacemos es que se genere, se produce justamente un vacío y no permite que el agua entre ni el aire salga. Excepto que abramos en este caso esta canilla, que es el punto inferior de toda esta cañería. Cuando nosotros abrimos esta canilla, ¿qué es lo que termina pasando? Si alguien está utilizando en el nivel superior el bidet, al abrir la canilla va a bajar el agua va a generar una presión negativa, y lo que va a terminar haciendo en el bidet es chupando e ingresando desde el bidet a la cañería. Y por esta canilla va a terminar saliendo agua sucia del bidet. ¿Se entiende? Para que esto no se produzca, lo que se hace es generar este ruptor de vacío primero, y además que la conexión de todos los artefactos peligrosos sea la altura de la conexión sea mayor a la entrada y la salida de agua del artefacto. Con lo cual así podemos asegurar que tampoco entre tan fácil, digamos, el retorno del agua. ¿Se entiende cuál es el concepto de ruptor de vacío? ¿Lo puede explicar de vuelta, por favor, profe? Sí, no, ningún problema. Se lo explico todas las veces que necesiten, porque primero que es pregunta de examen y segundo que es si se van a equivocar en algo, se van a equivocar acá. Primero, imagínense que no está acá este ruptor de vacío. ¿Sí? Si nosotros cerramos por algún trabajo de mantenimiento del tanque de reserva, cerramos esta llave, esta cañería queda con una presión que no permite que el agua, ni el agua baje, ni salga, ni haya entrada ni salida de aire. Esto es exactamente lo mismo si ustedes agarran un sorbete, al sorbete le tapan la parte, o sea, lo meten adentro de un vaso, el vaso le da hasta la mitad de altura, vaso cualquier líquido, le tapan la parte de arriba, ustedes lo sacan del vaso y siguen teniendo el líquido dentro del sorbete. Bueno, es el mismo fenómeno. Si ustedes lo que hacen es soltar la parte de arriba del sorbete, el agua van a ver que va a bajar. ¿Tá? Ese es el efecto que permite el ruptor de vacío. El efecto de quedar encerrado, en este caso el agua, en una cañería. Porque ¿qué pasa si queda encerrada el agua en la cañería, como les digo con el ejemplo del sorbete? Nosotros, al tener un artefacto
que pueda tener, que pueda retirar del agua un bidet o un mingitorio. Cuando nosotros abrimos, vuelvo a lo mismo, el ruptor este vacío, este de acá no existe. Cerramos esta llave y tenemos utilizando en el mismo momento el bidet y la canilla. Lo que va a hacer la canilla es que va a permitir la entrada de aire, va a bajar el agua que está dentro de esta cañería por el bidet, pero en un momento dado va a generar una presión negativa que va a hacer que el agua del bidet retorne a la cañería y salga sucia por la canilla. Para eso, para evitar ese fenómeno de retorno del agua, se coloca el ruptor de vacío, que es una prolongación del caño con una salida que está a presión atmosférica. Obviamente que la salida del ruptor de vacío tiene que estar por encima del nivel de agua del tanque, porque si no lo que voy a estar haciendo es vaciando el tanque. ¿Se entiende? Y lo otro es colocar la entrada de conexión del artefacto a una altura mayor que la altura de las entradas y salidas de las entradas, digamos, o salidas de los bidets o de los mingitorios. Entonces el bidet tiene que colocarse, en lugar de colocarlo a 20, 25 centímetros, tiene que estar colocada la entrada a 40 centímetros y colocado el ruptor de vacío. Vuelvo a explicarlo si tienen alguna duda. ¿Se entendió el concepto? Se entendió. Mi llamado de atención es que no sé si se ve mucho esto. Yo en lo personal no lo he visto. ¿Cómo? Ese ruptor de vacío en viviendas o edificios, no he prestado atención tal vez, pero no lo he visto. Sí, si se fijan, es común y van a ver, digamos, que es más, esto es un consejo práctico. Si tienen dudas, el ruptor de vacío se coloca solamente en aquellas bajadas que tienen artefactos peligrosos. O sea que si yo tengo un baño que tiene bidet, tengo que colocar ruptor de vacío. Si tengo mingitorios, tengo que colocar un ruptor de vacío. Ahora, si tienen la duda de que si tiene o no tiene, tienen que colocar ruptor de vacío. Ante cualquier duda, coloquen, porque el ruptor de vacío es prolongar la cañería más o menos entre 2,5 metros y 3 metros, y el costo de un tramo de 3 metros de caño respecto al daño que pueden ocasionar si se produce el efecto de vacío en la cañería es insignificante. O sea que coloquen el ruptor de vacío. ¿Sí? Después, bueno, ¿cómo se calcula esto? Acá hay forma de calcularlo. Se toma 1, 2 o 3 rangos menores al de la cañería, de la bajada, en función de si el edificio tiene una altura mayor a 45, entre 45 y 15 metros o menor a 15 metros. ¿Está? Eso ahora lo vemos en la práctica. ¿Alguna duda con el concepto de ruptor de vacío? No. Profe, entonces la función del ruptor de vacío es asegurar que el agua baje dentro de la tubería. Exactamente, asegurar que el agua siempre salga y no pueda retornar. ¿Sí? El ejemplo que yo les daba del sorbete, el mejor ejemplo. Ustedes ponen en un vaso de agua el sorbete, sacan y ahí tienen el efecto de vacío. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer con el ruptor de vacío es asegurar que el agua siempre salga por el bidet y por la canilla, salga limpia de la cañería, sin que retorne el agua porque adentro de la cañería se produzca una presión negativa. Si yo produzco una presión negativa dentro del caño, lo que estoy haciendo es chupando desde adentro, y en este caso el retorno va a ser del bidet a la cañería. Eso es lo que hay que evitar. ¿Se entiende? Sí. Sí. No sé, Oba, cuál es la duda, digamos, o sea, te lo vuelvo a explicar, no tengo ningún problema. No entiendo cómo haría para entrar, perdón, ¿no? Pero no entiendo cómo haría para entrar agua sucia otra vez por el bidet a la cañería del agua. Porque cuando yo abro la canilla, el agua va a querer tender a salir. Si yo abro el bidet,
va a tener una entrada de aire. Cuando entre aire, en la canilla va a salir agua. Al salir agua, voy a generar una presión negativa dentro de la cañería que me va a volver a chupar desde la entrada o salida del bidet, y voy a volver a tener ese circuito. Y el agua sucia que yo tenga en el bidet va a terminar entrando al cañería y volviendo a salir por la canilla. Bueno, profe, le agradezco el esfuerzo por explicar. Después trato de explicárselo un poco para que lo entiendan. Es más fácil en presencial que en virtual, te lo aseguro. Pero bueno, el ruptor de vacío, la idea es que no se genere acá presiones negativas que hagan que retorne el agua, ¿sí? Las dos medidas que tienen que tomar es, en la cañería, en las bajadas, colocar la conexión del artefacto mayor a la salida de agua y colocar el ruptor de vacío. ¿Está? Tengan en cuenta, cuando tengan dudas si va o no va el ruptor de vacío, coloquen el ruptor de vacío. Es la única consideración. Entonces, denme un segundito. Vamos a hacer el cálculo de la bajada, nuestro colector y el ruptor de vacío. Bueno, tenemos dos bajadas de tanque. El puente de empalme, el ruptor de vacío, es un edificio que tiene planta baja y 6 pisos, según el croquis. Fíjense que acá tenemos el esquema, la subida. Esta cañería de impulsión nosotros ya la calculamos hoy, dijimos que era el mismo o un rango mayor a la cañería que nosotros teníamos de la conexión domiciliaria. Acá obviamente teníamos el tanque de bombeo, que ya lo calculamos, el volumen del tanque de este tanque de reserva ya lo calculamos hace un rato, o sea que ahora lo que tenemos que calcular es este puente y cada una de estas bajadas. ¿Sí? De paso acá son las llaves para, como les decía hoy, hacer las maniobras cerrando uno, que quede liberado el otro para poder hacer mantenimientos, y la válvula de limpieza precisamente para poder limpiarlos. Entonces la bajada 1 va a alimentar en cada nivel un baño principal completo con válvula automática y inodoro. También va a alimentar un juego de piletas y 2 baños de servicios. Y en el caso de bajada 2, solamente va a alimentar baños de servicios y bidet. Entonces, este dato de tener el baño principal, ¿qué es lo que le está diciendo? Que un baño principal completo y que tiene bidet, que la bajada tiene que tener ruptor de vacío. Y el dato del baño de servicio, que no tiene bidet, la bajada 2 no es necesario tener el ruptor de vacío. ¿Está? Para eso lo que tienen que armar es una tablita. Profe, Sí, disculpe que interrumpo. Una pregunta. por ¿En favor. qué parte del colector se pone el ruptor? Buena pregunta. Siempre va por debajo de la llave de paso. ¿Sí? El ruptor de vacío tiene una prolongación de esta cañería, la sacan para el costado y la colocan a una altura mayor al tanque de reserva, porque si no lo que voy a hacer es estar vaciando el tanque. Fíjense, imagínate que el ruptor de vacío sale desde acá. Uy, perdón. Sale de acá. Ustedes ven el puntero, ¿no? Sí. Bien. Si el ruptor de vacío sale por acá y llega hasta esta altura, lo que yo voy a estar haciendo es, perdón de nuevo, es vaciando mi tanque, porque al tener una salida por debajo del nivel de agua, voy a vaciar mi tanque. Entonces el ruptor de vacío tiene que llegar y estar por encima del nivel de los tanques de agua.
Ahora, ¿qué pasa si yo coloco mi ruptor de vacío directamente en el puente o lo coloco en esta posición? Que si yo cierro esta llave de paso, vuelvo a la misma situación de generar vacío acá. O sea que el ruptor de vacío siempre tiene que estar pasando la llave de paso. ¿Sí? Y esta bajada no tiene ninguna otra llave de paso. Después lo que sí yo tengo es, en cada núcleo sanitario voy a tener esto en el sexto piso acá, va a venir y va a alimentar los baños, y en ese baño voy a tener llave de corte para cortar el baño, pero no tengo otra llave de paso. Esta llave de paso es la única que va a tener la bajada. Ahora, el ruptor de vacío va por debajo de la llave de paso. Siempre antes de la llave de paso. ¿Sí? Entendido. Esto, como te decía hoy, es una buena pregunta porque lo he visto en instalaciones que el ruptor de vacío está pasando, digamos, la llave de paso y obviamente no tiene ninguna función. Claro. Bien, como les decía, para hacer el cálculo, lo más fácil, lo más sencillo es armar una tabla como esta. Yo, por una cuestión de practicidad, lo tengo enumerado desde planta baja hacia el sexto piso, como si fuera el edificio, y lo que vamos a nosotros a calcular es una sección teórica, una sección que vamos a adoptar, y una sección límite a la que trabaja la cañería, ya van a ver por qué, y de qué diámetro va a tener, obviamente, tanto en pulgadas como en milímetros. En la tabla 3, que es justo la que no tienen, vamos a hacer la bajada 2, porque después no importa la tabla 3 o la 2 es lo mismo, pero vamos a hacer la bajada 2. Fíjense que todos miren la bajada en la tabla 2. El título dice tabla 2. Si ustedes buscan para bajadas de tanque, en esta parte, donde dice bajada de tanque, fíjense, busquen el núcleo sanitario que sea baño principal. Acá si ustedes ven, dice baño principal o de servicio o juego de piletas. ¿Sí? Para nuestro baño principal la sección es 0,50, perdón, para un baño de servicio, nuestra sección es 0,53. ¿Está? Con lo cual ahí completamos. Siempre comenzamos desde el punto más lejano de nuestra cañería hacia los tanques de reserva o hacia el colector. Entonces, nuestra sección es 0,53. ¿Sí? Cuando estoy en el primer piso, voy a necesitar la sección del piso donde estoy, que es 0,53 más de la del piso anterior. El piso que le sigue. O sea que eso me da 1,06. Y así voy completando toda la tabla. Esto es acumulado, ¿no? De 0,53 todos los pisos, y acumulado voy 0,53, 1,06, 1,59 y así. Esa es mi sección teórica que yo necesito. ¿Ah? Ahora, fíjense en la tabla 4, para el caño de 13 milímetros, que es el caño mínimo que nosotros tenemos permitido, admite una sección hasta 1,27. ¿Lo ven todos? Sí, profe. Bien. Y ahí también dice secciones límite para el caso de bajada y para el caso de colector. En nuestro caso, para caso de bajada, es 1,80. Eso es porque el caño se calcula con una sección que no está trabajando totalmente llena, pero si estuviera trabajando totalmente llena nos admite, digamos, una sección mayor. Entonces, fíjense que con una sección permitida de nuestro caño de 13 milímetros de 1,27, podemos cubrir planta baja, podemos cubrir primer piso, pero no podemos cubrir segundo piso. Ahora bien,
la teoría nos permite trabajar con esa sección a un límite de 1,80 centímetros cuadrados, con lo cual también cubrimos la 59. O sea que planta baja, primer y segundo piso, necesitamos un diámetro de 13 milímetros. Después pasamos al siguiente rango, 19 milímetros. 19 milímetros permite una sección hasta 2,85 y llegar al 3,59. O sea que fíjate que en 19 milímetros voy a tener tercero, cuarto y quinto nivel. ¿Hasta ahí me siguen? Fíjense, en este caso, con 2,85 cubrimos 2,12 y cubrimos 2,65. No llego a cubrir 3,18, pero esa cañería, en lugar de saltar un rango mayor, me permite llevar el límite y trabajar con una sección de 3,59, con lo cual también cubro 3,18. ¿Sí? Ahora, 31 ya no lo puedo cubrir con 3,59 al límite, con lo cual tengo que saltar un rango más. Eso me pasa a 25 milímetros, y ahí la cañería trabaja a una sección hasta 5,07 y lleva al límite de 6,02 que me cubre los 3,71. ¿Se entiende esta parte? ¿Alguna duda? Vuelvo a empezar de nuevo. ¿Todos entendieron esto? ¿Alguien? Sí, profe, se entiende. Bien. Ahora fíjense que está resaltado en color naranja, en cualquiera de los dos casos, digamos, la menor entre la teórica y la adoptada. En este caso, como es en la bajada 1, trabaja al límite, la adoptada es menor que la teórica. En este caso, como la cañería está sobrada, la teórica es menor que la adoptada. ¿Por qué lo indico en color naranja? Porque el menor de estos dos es el que después vamos a utilizar cuando hagamos el cálculo del colector. ¿Está? Que es, bueno, el puente de empalme o colector. Profe, Fíjense que, sí, yo me quedé de cómo se calculó el teórico de la bajada 1, el 1,90. lo calculé igual que lo que hice la bajada 2, lo que pasa es que no tiene para ver, eso se puede hacer después, pero voy a Ah, chequear ok. que va a poder chequear que para un baño principal con válvula, más juego de pileta, más 2 baños de servicio, da 1,90. Esto es una sección que sale de una tabla. Lo que pasa es que como no tiene esta tabla ahora, por eso arranqué en la bajada 2. Pero es exactamente lo mismo. Una vez que tiene una sección, niveles en la acumulada y siguen con el cálculo. ¿Sí? Yo les paso la tablita 3, les voy a pasar y chequenlo, comprueben que es 1,90. Genial, profe, gracias. Bien. Entonces, teníamos 2 bajadas para calcular el diámetro del colector. Es la sumatoria de las secciones de la bajada 1 y la bajada 2, la menor. Entonces, fíjense que es 11,40 para la bajada 1 y 3,71 para la bajada 2. Son 15 de 11.
Y ahí a la misma, a la tabla 4, para 15-11 le da 50 milímetros, porque 38 milímetros, no sé si están todos mirándome, está la tabla 4, la de 50 milímetros nos da una sección admitida hasta 20,27 y al límite de 24,7. O sea que nos da un diámetro de 50 milímetros o 2 pulgadas. Y finalmente, el ruptor de vacío. En este caso, nuestro edificio tiene 24 metros. La fórmula dice que entre 15 y 45 metros el ruptor de vacío es un rango menor al de la bajada, con lo cual la bajada 1 nos había dado, perdón, vuelvo para atrás, la bajada 1 nos había dado un diámetro de 38, porque dos rangos menores, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es dos rangos menores de 38? 25. Correcto. La bajada 1 es de 38, el ruptor de vacío es de 25. ¿Y la bajada 2 lleva ruptor de vacío? No. No. No, no lleva porque no tiene artefactos peligrosos. Y con eso calculamos, en este caso, las bajadas. Y este sería el esquema. Fíjense que la bajada 1 tiene diámetro 25. Siempre va a arrancar en diámetro 25. Las tengan de inodoro, el diámetro mínimo es 25 milímetros, porque precisamente la válvula, la entrada y la salida de la válvula, la conexión es de 25 milímetros, con lo cual no puedo tener un diámetro más chico. Entonces van a arrancar en 25 milímetros con la tabla y después van a seguir acumulando 32, 38 y así. La bajada número 2, el diámetro mínimo es 13 milímetros, no tiene válvula automática inodoro, no necesita ruptor de vacío. Entonces hacemos el cálculo y nos dieron nivel de 13 milímetros, 3 niveles de 19. Recuerden que en este nivel, el quinto piso y en el segundo piso, está bajando a sección al límite, pero admisible. Y el último nivel, 25 milímetros. Y finalmente, fíjense acá lo que les decía, vos que preguntabas hoy, ¿dónde va el ruptor de vacío? Depende de cómo lo veas a la bajada, tiene que quedarme antes de la llave de paso y tiene una altura que supera la del tanque de reserva. ¿Alguna duda hasta acá de este? No, profe, no. No, el diámetro del ruptor, ¿cuál sería? ¿Cómo? Los ¿El diámetro de diámetros este ruptor? Ajá. Bueno, acá no está indicado, pero como era 38, el diámetro de dos rangos menores daba 25 milímetros. ¿Es lo que acabamos de calcular acá? Ajá, bárbaro. Está, gracias. Para dos rangos menores, como dijimos que la bajada era de 38, nos daba 25 milímetros. ¿Sí? 50 milímetros nuestro colector. Y bueno, después toda la instalación de 50 milímetros. Bien. No sé qué hora es, no tengo reloj acá. ¿Alguien me puede decir
la hora, por favor? Son las 10. Las profe. 10. Bien, empezamos a ver este y sigan ustedes. La próxima clase lo terminamos. Pero, ¿este lo vieron, Gustavo? ¿Alguien me puede confirmar si ya lo vieron este ejercicio o no? Hola. Yo la verdad que no me acuerdo, profe. La última clase con el profe fue el cuatri pasado. Bien. Bueno, la idea acá es un edificio un poco más complejo que el ejercicio anterior. Es un edificio de planta baja y 7 pisos, más azotea. En la azotea tiene lo que serían unos lavaderos para poder lavar ropa. Entonces van a ver que la bajada 1 alimenta lo que son válvulas de inodoro más juego de pileta. La bajada 2, baños de servicios sin bidet, juego de pileta. Bajada 3 tiene 2 servicios también. La bajada 4 es bifurca en este punto y solamente alimenta las piletas de bar, 3 de cada lado. La bajada 5 alimenta juego de pileta solamente. Y la bajada 6, un baño principal con válvulas, más 2 baños principales sin válvula, pero con depósito automático, más lo que son los juegos de pileta. ¿Sí? Es un poquito más largo que los otros, pero es más de lo mismo.
les decía, una tabla de la anterior, planta baja, primero a séptimo, la azotea y el colector. Y lo mismo, tenemos la sección teórica, que es la que vamos a calcular con las tablas, la sección adoptada, la sección al límite y el diámetro que tiene cada sección. Volvemos a ver la bajada 2. Fíjense que tiene baño de servicio más juego de pileta. Díganme alguien que me diga qué sección teórica tiene. ¿Qué sección teórica les da? ¿Alguien que me diga? ¿0,62 puede ser? Exactamente, 0,62. Utilizan la tabla y se fijan. Donde dice baño principal o de servicio, o sea que es uno de esos, y juego de piletas. O bien puede ser baño principal y de servicio, ¿sí? Para ese caso da 0,62. Ah, perdón, arranca en primer piso, no llega hasta planta baja. Fíjense, la bajada 2 arranca en primer piso y no llega a planta baja, ¿sí? Es un dato que hay que tener en cuenta. Y después vuelven sobre lo mismo con la tablita, con la tabla 4. Y también se fijan, la sección de 13 milímetros admitía hasta 1,27, al límite 1,80. O sea que podemos admitir, trabajando a sección normal, el primer nivel y el segundo nivel. Y a sección al límite, ¿podemos llegar hasta el tercero? No. No, obviamente no. Yo les hago una pregunta más práctica, a ver qué opinan ustedes. Espérenme, ¿no? De 0,86 a 0,80, ¿dirían que trabaja al límite? No sé si se entendió la pregunta. ¿Puede repetirla? Nosotros ahora hicimos el cálculo, imagínense que el edificio o la vida termina acá, ¿sí? El último nivel tiene una sección acumulada de 1,86 y la cañería mía trabaja al límite con 1,80. ¿Subo un nivel más? ¿Salto de rango de la cañería o la mantengo con la misma? Esa es la pregunta. ¿Qué opinan? O la misma pregunta. A ver. Fíjense acá. Dijimos, con 13 milímetros, la sección
baja hasta 1,27 y al límite 1,80. Entonces, cubro primer piso, cubro segundo piso, solamente trabajando y si tuviera que llevarla al límite a 1,86, el límite a 1,80, ¿lo admiten o no lo admiten? Esa es la pregunta. Y yo en mi caso no, porque si te dice que la sección límite es 1,80, es 1,80. Te estás pasando. Bien, buen argumento. Y si yo te digo que es el último nivel y tenés que cambiar toda la cañería y comprar más cañería de un diámetro mayor, nada más que por un nivel 3 metros de caño, ¿lo hacés también o no? Pero ¿qué seguridad tengo yo de que se puede subir de 1,80 a 1,86? Bien. Está muy bien. Está perfecta la respuesta. Lo único que es saber que si admitieran que la de 1,86, porque estamos hablando de 0,06 centímetros cuadrados, la llevan al límite de la cañería de 1,80, pasa esto que vos planteás, que nos baja nuestro rendimiento, nuestra eficiencia de la cañería, vamos a estar muy jugados. Ahora, ¿vale la pena o no vale la pena? Y bueno, eso ya es la evaluación de ustedes en el momento, cuando estén en alguna obra, construcción o proyecto, de decir, ¿vale la pena hacer el salto o no? ¿Y usted qué dice? Desde ¿Vale el la punto de pena o vista no? teórico, ¿cómo? ¿Vale la pena o no, según su criterio? Como profesional. Perdón, no te escucho, no te escucho, se me corta mi internet anda mal. No entendí Que la pregunta. según su criterio de profesional, ¿vale la pena o no? Depende del caso, por eso te digo, en este caso que nosotros vamos a seguir saltando de diámetro, no vale la pena, y salto en diámetro porque sí o sí, el caño 19, fíjate vos que voy a tener otros 3 niveles, y después sigo con el caño 25. Pero en algunas situaciones al límite, yo he trabajado con algunos pasándome, pero por muy poco, ¿no? No es que tengo 2 y admito un 80, sino que tengo un 80, un 85, un 84 y admito un 80, sí, lo hago para no saltar un diámetro mayor. Lo único que sé es que la cañería esa puedo llegar a forzarla demasiado, que ya está forzada, está trabajando al límite, pero bueno, lo único que hago es admitirlo y saber que lo que hice es bajar su rendimiento un 3% como mucho. Pero depende, esto ya es más experiencia y más saber que pueden, digamos, que pueden admitirlo, pero con casos muy excepcionales en algunas situaciones que no vale la pena hacer el cambio, no vale, porque a ver, si ustedes tienen que hacer una compra grande de todos los materiales, después también tienen que comprar todos los accesorios acordes al diámetro que tienen. Entonces tienen que comprar las llaves de paso para 19 milímetros, las conexiones para 19 milímetros, todos los accesorios que necesitan para 19 milímetros. ¿Vale la pena o no? Y en algunos casos no vale la pena. Y depende también qué es lo que van a tener ese nivel, qué representa un 86, o sea, son baños de servicios, o sea que los baños de servicios son baños que se utilizan menos. Si fueran baños principales, y sí, a lo mejor sigo con el concepto que vos me decís, y digo, no, está bien, la teoría me dice que tengo que saltar, lo salto, pero siendo baño de servicio y juego de pileta que se usan cada tanto, me la juego y admito que un 86 está ahí, es muy cercano a un 80. Pero eso se lo va a dar la experiencia también a ustedes y se lo va a dar meter la pata a veces, que también es bueno. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y después, bueno, complétenlo ustedes, yo les voy a ir pasando algunas cosas entre hoy y mañana, les voy a pasar la tabla 3 y algunas cosas más para que puedan hacer este ejercicio, y la próxima clase lo vemos. Queda la bajada 3, 4, 5 y 6. Traten de completarlo ustedes, la próxima clase lo vemos, y después seguimos con el cálculo del colector y los reductores de vacío. ¿Alguna duda hasta acá de lo visto hasta ahora? No, profe, mi parte no. Bien, fíjense que es muy sencillo y está todo tabulado, o sea, solamente lo importante es ser ordenado para después hacer el cálculo.
Y después van a ir, lo van a resolver. Así que, y todos los ejercicios son todos iguales. Fíjense que útil, armando esta tablita como la armé yo en Excel, después no importa si le agrego más piso o menos pisos, pero son siempre la misma, es la misma tabla y son siempre lo mismo. Si no tienen ninguna duda, nos vemos la próxima clase. Ok, gracias. Hasta luego, profe. Hasta Muy luego. bien, hasta luego. Buenas noches.